Listo. Bienvenidos todos a este tercer simposio de contenidos audiovisuales, representaciones del miedo y el placer en los audiovisuales. Hoy comenzaremos este encuentro de aperturas con Luis Párez, el español que nos acompaña y va a ser moderado por nuestro decano Sebastián Gil. Hablemos un poquito de Luis Párez y de Sebastián Gil. Luis Párez, historiador, documentalista y escritor, ha publicado varios libros, ha sido programador de las sesiones de cine emergente y experimental Amalgama y en diferentes festivales e instituciones. Ha trabajado durante 6 años en el Departamento de Programación de Filmoteca Española, da clases en diversas escuelas, ha realizado los cortometrajes Midiología, Variaciones sobre conceptos, Eidel Spain, y El cadáver del tiempo. También ha sido guionista y actor y actualmente prepara su primer largometraje, Tardes de Escuela, que de pronto quizá ahorita nos dé un poquito, como nos hable un poquito de este tema. Bienvenido Luis y muchas gracias por estar acá. Por otro lado, tendremos a nuestro decano, Sebastián Gil, que es comunicador en lenguajes audiovisuales, tecnólogo en escritura de guiones para productos audiovisuales, máster en tecnología e innovación educativa y magíster en comunicación y educación con énfasis en transmedia. Actualmente es decano de los programas en contenidos audiovisuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orango y también es docente de varias unidades de formación de la misma institución. Bueno, les recuerdo por favor apagar sus micrófonos y cámaras de video. Bienvenidos, muy bienvenidos a este tercer simposio de contenidos audiovisuales. Listo, las palabras se las cedo a Sebastián y a Luis. Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos. Daniel, muchas gracias por la introducción. Como bien lo dice usted, bienvenidos a este tercer simposio de contenidos audiovisuales, nuestro PFI, nuestro proyecto formativo integrador, que recoge todas las experiencias y todas las producciones de los estudiantes de contenidos audiovisuales de la Débora Arango, en cabeza de nuestro señor rector Juan Carlos Mejía Giraldo, de la alta dirección, de nuestra vicerrectora Paola Cristina Gómez y de todo el equipo de trabajo de la Débora Arango. Para nosotros es muy grato tener hoy aquí a un amigo ya de la casa, con quien ya he tenido la oportunidad de compartir en algún otro momento, a Luis, el maestro Luis, aunque él me dijo una vez que gracias por lo de maestro y se lo reitero, porque para poder uno establecer estas relaciones a través del cine y el público, tiene uno que tener un asunto de vocación de maestro. Así damos inicio entonces a este tercer simposio, esta muestra académica que tiene una agenda programada para toda la semana, en donde destacaremos claramente los mejores trabajos del programa en contenidos audiovisuales. Hoy nos unen dos películas alrededor del tema que propone el PFI, los miedos, los placeres, las pasiones. Tenemos dos películas que con anterioridad Luis y yo coincidimos en ellas, hicimos una breve conversación para que fuera algo equitativo. Una la escoge él, otra la escojo yo. Y básicamente esto nos permitirá establecer un diálogo en donde yo seré el moderador. La primera película es La Mujer Pantera, de 1942, y la segunda película es Cadena Perpetua o Sueños de Libertad, que son dos películas totalmente íconos en la historia del cine. De hecho, Sueños de Libertad para muchas listas especializadas es para algunos es la primera película o la mejor película en la historia del cine, incluso desplazando a Ciudadano Kane. Me refiero a algunas de las listas especializadas, pero siempre está como en el top 5, ¿cierto? Y esta película, entonces vamos a dar paso con la película La Mujer Pantera, que como contexto previo es bien importante porque es una película del 42 y esta película tenía ya un antecedente muy fuerte, pero en cuanto a la industria, y era que en el 41 había salido Ciudadano Kane. Y la RKO, como productora, con unos líos bastante importantes en cuanto a lo económico, deciden entregarle a Tournier esta película,
y desprende en su totalidad un universo mágico, fantástico, que se desliga de unos cánones muy habituales de lo que era el cine de horror para la época. De hecho, es catalogada como una película serie de tipo B por sus asuntos de presupuesto. Y este hecho coyuntural histórico de casi anteceder el gran éxito de Ciudadano Kane y que el magnate de las comunicaciones como William Randolph Hearst, que inspira también el personaje de Ciudadano Kane, estaba pues en todo este asunto detrás de varios medios de comunicación, unos asuntos incluso hasta de censura, de atropello casi que económico. Sale esta película que Tournier nos regala, una película que sugiere el terror, más no lo muestra, lo sugiere, dentro de mi punto de vista. Entonces, le doy la palabra al maestro Luis, quien nos abordará entonces cómo observa él los miedos y las pasiones, o lo que yo llamo quizás unos terrores poéticos, en una película como esta. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, antes de empezar a hablar, quiero agradecerte otra vez la invitación. Quiero decir que para mí es un placer y un honor poder contribuir humildemente al programa formativo que estáis teniendo, porque me parece de una ambición desmesurada, porque crear todo un programa alrededor de la representación del placer y del miedo me parece muy ambicioso. Básicamente, aquí ya empieza a hablar del tema, porque el placer y el miedo no se pueden representar. Es decir, son dos elementos que las personas vivimos de puertas para adentro. Es decir, dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de nuestra propia piel. Si nosotros podemos, es más fácil hablar del placer que del miedo. Podemos imaginarnos muchas escenas que nos exciten, podemos pensar en películas pornográficas, podemos pensar en películas que evoquen cierto tipo de filias, pero el placer al fin y al cabo es una cosa indescriptible. O sea, no se sabe, no se conoce cuál es el mecanismo del placer y por lo tanto es muy difícil representarlo. Con lo cual lo que siempre se representa y también sucede en el miedo no es tanto el placer y el miedo, sino elementos que provocan placer y elementos que provocan miedo. ¿Vale? Es decir, esto sitúa al espectador siempre en un aspecto pasivo. Es decir, siempre se tiene que estar poniendo en la piel del protagonista para recibir lo que el protagonista recibe. ¿Vale? Es decir, cuando vemos películas no estamos sintiendo nosotros nuestro propio placer, estamos sintiendo una especie de transferencia del placer. Esto es importante porque esto es vital para que entendamos las dos películas de hoy, que son muy distintas, pero que ambas están alimentadas por un lenguaje muy clásico. ¿Vale? Hablaremos de cómo funciona el clasicismo en una y después cómo funciona el clasicismo en la otra. Pero es importante porque ¿qué es el clasicismo en el cine? El clasicismo es esa forma de puesta en escena que invisibiliza la cámara, es decir, que invisibiliza la existencia de un director a cuya voluntad nos estamos ciñendo. ¿Vale? Es decir, sería como una especie de visión objetiva. De visión objetiva en base a borrar la presencia de un director. Con lo cual, el cine clásico nos presenta las cosas como si estuviesen sucediendo de forma natural. Es decir, como si el placer y el miedo que vamos a sentir viendo estas películas sucediese de forma natural, no provocado por alguien. Si viésemos, por ejemplo, una película clásica muy tenebrosa como puede ser Repulsión de Polanski, ahí vemos totalmente la mano de un director y decimos, joder, qué susto me acaba de dar Polanski. En estas películas no. ¿Cómo funciona el placer y el miedo en La Mujer Pantera, Cat People? Funciona, para empezar, en la presentación de Sebastián y la introducción de Sebastián ha dado perfectamente en el clavo, mencionando la palabra presupuesto. Es decir, la representación del miedo y del placer en La Mujer Pantera se debe a un problema económico y presupuestario. ¿Vale? Todo el dinero se lo llevó Orson Welles, ¿vale? Y quedó poco dinero para los demás. Y de repente, auspiciados por el éxito que habían tenido las películas de miedo de la Universal, Drácula, Frankenstein, que son películas que ahora mismo no dan miedo, porque en aquel momento dieron mucho miedo, le encargaron a un productor que se llama Val Lewton que produjese sus propias películas de miedo, pero sin dinero.
Si nosotros vemos las películas de la Universal, vemos que tienen mucho dinero, ¿no? Mucha recreación, mucha ambientación. Cat People no. A Val Newton no le dieron ni un chavo. Entonces, ¿qué decidieron él y Turner? Si no tenemos dinero para representar el miedo, hagamos que el miedo no se pueda ver. Porque en el fondo, lo que más miedo nos da es lo que no podemos ver. Es decir, si nosotros estamos de madrugada en nuestra casa y escuchamos pasos en el pasillo, pero no vemos quién está caminando, sentimos miedo. Pero sin embargo, si estamos viendo la silueta de nuestra pareja, por ejemplo, que ha ido a beber agua, nos tranquilizamos. Es decir, lo que nos da miedo, la conclusión de Val Newton es: da más miedo no ver que ver. Y eso es La Mujer Pantera. La Mujer Pantera es una película que funciona con un enunciado al principio. Hay mujeres en mi tierra, Serbia, que se convierten en panteras cuando sienten placer. Ese enunciado se produce al principio, pero nosotros no sabemos si es verdad o no es verdad. Nunca lo vemos. Y en el momento clave de la película, que es cuando la protagonista, Simone Simon, persigue a la que cree que es la amante de su marido, cuando ella se transforma realmente y los celos la transforman, ¿qué vemos? El vacío. Vemos a una mujer que está huyendo de la nada. Pero funciona por el audio. Es decir, la mujer que está huyendo está escuchando pasos que se acercan a ella. Se da la vuelta y no ve nada. Es decir, ¿qué es lo que más miedo te da? Saber que hay algo pero no verlo. Es decir, lo que está haciendo Jacques Tourneur es mostrar precisamente cómo el miedo no se puede mostrar. Y cómo para dar miedo lo que tienes que hacer es esconder. En una película que aparentemente no tiene nada que ver, como es Belle de Jour, de Luis Buñuel, hay un momento en el que aparece un japonés con una caja. Bueno, un japonés que entra en un burdel con una caja y lo va enseñando las cajas, el contenido de la caja a las distintas mujeres, y algunas se asustan y se echan para atrás, y la protagonista se lanza, ¿no? Y dice: adelante, hagámoslo. Nunca sabremos el contenido de la caja. En esa caja, que da miedo y da placer, nunca vemos lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque como vamos por transferencia, somos nosotros los que estamos poniendo el contenido en esa caja. Es decir, yo puedo tener fantasías que a ustedes les repelan y ustedes pueden tener fantasías que a mí no me gusten. Ese trabajo es el que propone La Mujer Pantera. ¿Y qué es lo que más miedo te da? Ponlo en este plano vacío. Y esconder es cómo funciona toda la película. Solo que en la película de La Mujer Pantera, los dos términos de la charla de hoy, el miedo y el placer, funcionan perfectamente, porque son la cara y la cruz de la misma moneda. Es decir, esa mujer no se convierte en pantera hasta que no tiene relaciones carnales. Es decir, es un poco el eros y el tánatos de Freud, ¿no? El placer y el miedo, la pulsión de deseo y la pulsión de muerte, como dos caras de la misma moneda. Y esto es lo interesante en La Mujer Pantera, que si no te puede mostrar el miedo, tampoco te puede mostrar el placer. Y es a lo que juega, a esconderlo, a envolverlo, a sugerirlo, que es otra palabra que ha dicho Sebastián. Lo sugiere, no lo muestra, pero claro, es que al sugerirlo yo estoy poniendo mi subjetividad dentro de la película. Es decir, estoy jugando a poner mis deseos y mis miedos en eso. Y así funciona la película, es decir, escondiendo resulta más eficaz que mostrando. Sebastián, si me quieres decir algo. Sí, maestro, tiene usted toda la razón, porque precisamente el asunto del presupuesto hace que Tournier conciba una película bastante sutil a través de lo que él incluso mencionaba, pues que a veces el miedo no es ni siquiera lo que vemos, sino lo que sentimos o lo que pensamos. Finalmente traslada eso a la película por asuntos de presupuesto, porque nos sugiere el miedo y hace que nosotros lo imaginemos. Ahí va la primera pregunta, maestro, y es que entendemos claramente
que se trata de una chica que tiene una maldición hereditaria, a través de contacto con el placer, pues se convierte en pantera. Por supuesto, ahí hay una transformación ya de lo que es el ser humano y la violencia quizás del animal. Eh, pero más allá de eso, el concepto de las sombras. Y no estoy hablando del presupuesto, pero las sombras, como usted bien lo mencionaba, el asunto de la oscuridad. La película trabaja muy bien las sombras. Y ni siquiera estamos hablando porque el celuloide estuviese en blanco y negro, sino que, y tampoco estoy hablando, como lo dije ahora, por asunto del presupuesto. ¿Cómo interpreta usted, maestro, el manejo de las sombras en la película que nos permiten a nosotros los espectadores imaginar y sentir el miedo a pesar de que no lo estemos viendo? Bueno, tienes toda la razón. Es que es una película construida a partir de las sombras. De hecho, si hiciésemos un cálculo matemático, el 75% de la película está ambientado de noche, no de día. Es decir, ¿qué significa la sombra? La sombra es un no discernir la figura, ¿vale? Sino solo la amenaza, solo lo que te acecha, ¿no? El otro día yo tengo un hijo de 5 años y me hizo una adivinanza. Papá, ¿qué es aquello que no te abandona por mucho que corras? La sombra, ¿vale? Es decir, es interesante el tema de la sombra. ¿Por qué? Porque siempre está ahí, pero nunca la sabemos definir. Nunca la podemos atrapar. El momento clave de la película, otro momento clave de la película, que es cuando llegan a la piscina, las sombras se convierten en reflejos, ¿vale? Sí, ya no es la sombra, sino es la sombra y su doble. Es decir, son dos amenazas. ¿Cómo se produce, cómo se transforma esa amenaza en una amenaza real? Mediante el sonido, que es el otro gran elemento de la película. Es decir, la sombra siempre está acompañada de sonido. ¿Por qué? Porque si la sombra te hace no ver, el sonido te hace completar lo que no estás viendo. Pensemos en el final. Vemos una sombra, pero escuchamos el rugido del animal. Eso es lo interesante, es decir, la sombra como parte de algo que no puedes vislumbrar totalmente, ¿no? Que es un poco el tema central de la película. ¿Cuál es nuestro miedo? No lo sabemos, porque no lo podemos vislumbrar. Si todo el mundo pudiese vislumbrar nuestro miedo, seguramente la mayoría de la población no tendría miedo. Pero es interesante lo que dices, sobre todo lo que has dicho al principio, de que es una herencia ancestral. Porque eso hace también, para seguir con el tema que nos ocupa, hace que el miedo no dependa de nosotros, sino que el miedo dependa de algo que nosotros no podemos controlar. Es decir, yo, si tengo un miedo mío, puedo ir al psiquiatra, no sé qué, no sé cuánto, al psicólogo. Pero es que lo que nos está contando la película es un miedo que te han transmitido de generación en generación, cuyo origen no puedes encontrar. Es decir, otra vez ese origen remoto es una sombra, porque no la puedes definir, no la puedes acabar de describir. Maestro, le voy a hacer una última pregunta con relación al asunto de los miedos, las pasiones, los placeres, y es con el tema de la sexualidad. Porque ahí hay un tema de la sexualidad bastante bien desarrollado, pero de una manera muy respetuosa. Y de una manera muy respetuosa y muy corporal. Entendemos que la protagonista pues, tiene esa facultad de convertirse en pantera cuando se accede a placeres carnales, pero finalmente también vemos que los celos también terminan desbocando en ella cierta reacción. Pero el tema de la sexualidad, salida un poco del plano del cine, no ha dejado de ser un tema tabú históricamente, ¿cierto? Independientemente del lugar geográfico y de la idiosincrasia en la que nos encontremos. La sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Y yo encuentro con muy buena suerte una película que me entrega un concepto de la sexualidad muy bien desarrollado, muy respetuoso. Y si lo abocamos a el tema que estamos tratando hoy, que son los miedos, las pasiones, los placeres, que es de lo que todos los estudiantes devorianos han narrado durante este semestre. ¿Cómo percibe usted el concepto de la sexualidad abocado a esa narración
tan coherente que hace el director en la película. ¿Cómo enfrentamos la sexualidad en cuanto a la película y en cuanto al tema que nos convoca hoy, maestro? Bien, es interesante lo que acabas de preguntar, pero partamos desde el principio. ¿Por qué en esta película no hay una visión explícita de la sexualidad? Y cuando hablo explícita no me refiero a que se vea cómo hacen el amor, sino simplemente a que se nombre directamente. Bien, porque esto estaba prohibido por una legislación que se llama la Ley Hayes de moral pública. ¿Vale? A finales del siglo XIX, por ejemplo, hubo una profusión enorme de novela de literatura erótica en Estados Unidos y en Inglaterra, que no fue prohibida. No fue prohibida por indecente ni por impúdica. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabía leer. Entonces tenía menos alcance. Y se suponía que la gente que podía leer, al tener una educación superior, bueno, podía diferenciar un poco, ¿sabes? Y ver que eso solo eran divertimentos. Con el cine es al revés. El cine es un arte que desde su primer momento es un arte de un alcance infinito y popular. Con lo cual, si a eso lo unimos que el cine es un arte, seguramente el arte con en el que más fácilmente te puedes identificar, porque es un arte fundamentado sobre el reconocimiento del espectador en una trama, ¿vale? Eso significa que todos los espectadores podrían vivir otras vidas, las vidas que se ven en la pantalla. El cine mudo fue un cine, no te voy a decir explícito, pero es un cine de una sensualidad y una sexualidad exuberante. No hay más que ver películas de Murnau, por ejemplo, películas alemanas, o hay una actriz española muy famosa que se llama Raquel Meyer, una actriz muda que salía con unos pechos, ¿sabes? Como súper sensual. ¿Qué sucede? Esto en Hollywood se corta en el año 36 mediante una ley que se llama Ley de Moral Pública en el medio audiovisual o algo así, que es conocida como el Código Hayes. A partir de ahí, la sexualidad no puede ser mostrada en la pantalla. Pero claro, la sexualidad forma parte de la vida humana, con lo cual si tú quieres contar historias realistas, la sexualidad tiene que estar dentro, ¿vale? ¿Qué hace el cine de Hollywood? Vincula la sexualidad con el afecto, es decir, con el amor, ¿vale? Con lo cual, todo se acaba encerrando en una especie de intimidad del matrimonio, que es como lo hace esta película. Es como lo hace esta película. La vida de la sexual, o sea, la vivencia de la sexualidad en esta película es una vivencia privada y es un drama privado. Nunca se dice cuál es el problema. Lo sabemos, lo estamos viendo, pero nunca se menciona. ¿Por qué? Porque es algo que pertenece a una esfera privada. Yo tampoco hablo de los problemas que tengo con mi pareja, ustedes tampoco. Es decir, es una cosa que pertenece a la esfera privada y así es tratado en la película. Con mucho mimo, con mucha parsimonia, con mucho cuidado. De hecho, ¿quién es el único personaje que sabe esto? El personaje del psicólogo, que intenta usar su información en su propio beneficio y así sucede lo que sucede. Es decir, la sexualidad aquí, que es el motor absoluto de la trama, porque es la sexualidad la que convierte a esta mujer en pantea, y ese miedo a convertirse en pantea la que le impide tener relaciones normales con su marido. La sexualidad es el motor de la trama, pero es un motor privado. Es un motor privado. Es decir, está tratada de una forma, digamos, entre algodones, muy insinuada, muy sugerida, ¿vale? Como si nos estuviesen diciendo, ustedes ya saben lo que está pasando detrás de esa puerta, ¿vale? Sin embargo, sin ningún tipo de picardía. Si pensamos en otros directores europeos que trabajaban en Hollywood en la época, véase Lubitsch, te deja claro, ¿sabes? Escucha una cama que se mueve o algo así. Turner no. Turner es muy respetuoso. Turner cierra la puerta y funde a negro. Maestro, nosotros somos unos privilegiados de poder estar compartiendo con la comunidad educativa hoy de dos grandes íconos de la historia del cine, indudablemente. Más allá de los cánones individuales o de los gustos, ¿cierto? Para terminar con esta película y pasar a la otra, le voy a hacer una pregunta de periodista. Defina, defina en una palabra esa película. En una palabra, no. Te la voy a definir en 4. Ok.
En 5, perdona, que no sé contar. Lo que no se ve, o sea, lo invisible. Yo la definiría como lo invisible. Mire qué maravilloso esto porque incluso en algún encuentro entre ambos yo mencionaba que esas sentencias máximas del cine son muestre, pero no cuente, muestre, sugiera, apele a la sensación, apele a la cadencia del corazón, apele a que usted como espectador desde sus mapas de sujeto encuentre esas rutas emocionales que las películas dan. Y eso es obviamente de las cosas más importantes que tiene el séptimo arte, claramente. Sí, hay un director que se llama Bresson, que supongo que lo conocéis, Robert Bresson, que escribió un libro maravilloso que además yo creo que todos los alumnos de la Debo de Ayango deben leer, que es Notas sobre el cinematógrafo. Y una de sus notas dice, se cree que el trabajo del director es elegir lo que se ve, pero sobre todo es elegir lo que no se ve. Y es una cosa, es decir, tú tienes tu cuadro, ¿no? Y cuando encuadras, estás mostrando algo y estás haciendo que algo no se vea, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tú lo sabes porque me has visto, he dejado que se vea mi máscara, pero podría hacer así que se viese mi pizarra. No, yo he hecho un trabajo de selección de lo que se ve y de lo que no se ve también. Lo que no se ve también es cinematográfico. Es una de las cosas más bonitas, maestro, que tiene el cine. Incluso otros lo habrán llamado ya una narración en fuera de campo, porque es que hay cosas que Exacto. están ahí, pero que claramente nosotros imaginamos y podemos sentir. O sea, la gran habilidad de una realización audiovisual es que podamos sentir sin necesidad de caer en el exceso del mostrar. Así bien, pues, maestro, pasamos a la siguiente película que para mí es una de mis favoritas, y no porque tenga relación directa con las grandes listas de cinéfilos, que como lo dije ahora, está dentro de casi siempre está dentro de las 5 primeras películas, incluso muchas listas, para muchos es la mejor película en la historia del cine. Como contexto tenemos que es una película basada en una obra corta de Stephen King, eh, y eso lo hace muy distinto porque Stephen King sabemos cuál es su forma escritural, obviamente del cine fantástico, perdón, desde la fantasía y el horror, pero esta pequeña obra de Sueños de Libertad, o Cadena Perpetua, Sueños de Fuga, como le han llamado en diferentes traducciones, nos plantea un dilema humano muy complejo, pero muy bien tratado y con una filigrana hermosísima, con una dirección actoral que para mí es encantadora, con Tim Robbins a la cabeza, donde hay un sujeto que es condenado en el año 48, condenado por un crimen que no comete de su esposa y su amante, y el amante de la esposa. Ingresa a la cárcel, allí se hace amigo del personaje interpretado por Morgan Freeman, que termina siendo casi como la voz de la conciencia para él. Y esa película sí que tiene el asunto de no mostrar, porque a pesar de que es rica en acciones, es una película que nos lleva claramente a un final totalmente inesperado, es decir, esas películas que nos sorprenden a uno, a pesar de que uno se sepa toda la estructura clásica narrativa y todas las tramas y arquitramas, a uno lo sigue sorprendiendo. Y yo encuentro también con muy buena suerte el concepto de los miedos, los placeres, eh, en un hombre encerrado, en un hombre que tiene unos sueños de fuga muy internos, pero sobre todo en la gente que lo rodea, que le teme a salir de prisión, porque lo único que he conocido es la prisión. Y ahí vemos incluso este personaje el que ayudaba en la biblioteca, que no quería salir de prisión, él dijo, ¿a qué voy a salir si no tengo a nadie? Le temo a salir, no conozco otra vida que esta. Finalmente, claro, termina quitándose la vida en el desarrollo de la película. Entonces, con este pequeño contexto, maestro, quisiera abordar la primera pregunta, que es la pregunta general, la que nos convoca hoy. ¿Cómo vemos el miedo, el placer, la representación de los miedos, el placer, los terrores y demás en una película como Sueños de Libertad o Cadena Perpetua? Bien, es curioso porque a priori la película no tiene nada que ver ni con el placer ni con el miedo, pero sin embargo habla de eso, habla de eso y habla de eso del mismo modo que la mujer pantera, es decir, escondiendo, ¿vale? Antes de nada, quiero hacer el chiste, ¿vale? Es decir, es una película cuyo título original es The Shawshank Redemption, ¿no?
que en español se llama Cadena Perpetua y en Latinoamérica se llama Sueños de Libertad. Es decir, es una forma como de desvelarte, tanto en un país como en Latinoamérica, de desvelarte todo. ¿Sabes? Como, perdona. Y tienes tu razón, Sebastián, que es una película que va de algo. Es decir, que va de que tú descubras una cosa. Tú no sabes si él es el asesino. Tú has dicho muy alegremente que él es inocente. Pero tú no sabes que él es inocente hasta la hora y media de película. Durante una hora y media de película tú te estás preguntando, ¿es inocente o no? Hostias, es un tío de puta madre, pero coño, se cargó a su mujer. Es decir, estás teniendo muchas dudas continuamente. Es que la película va de esa duda. ¿Vale? Va de... En el fondo la película, lo que dice del miedo y del placer ¿es posible tener miedo cuando tu miedo ya se ha cumplido? ¿Es posible tener placer cuando tu placer ya ha desaparecido? Es decir, ¿cuál es tu mayor miedo? Perder la libertad. Toma, ya la has perdido. ¿Sigues teniendo miedo? Esa es la pregunta que yo creo que responde la película. Y la respuesta es no. Tim Robbins no es un hombre que tenga, no es un personaje que tenga miedo. ¿Por qué? Porque él tiene, como dice el título latinoamericano, sueños de libertad. Es decir, él cambia el miedo que ya no puede tener por otro elemento, que es la esperanza. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que él no puede, la película no va de esperanza. La película no va de una fuga. La película va de un secreto que tú como espectador no puedes saber. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a nadie que te vas a escapar de la cárcel, porque entonces te pilla. O sea, si hay un refrán en español que es, si no quieres que se filtre algo, no lo pienses. ¿Vale? Es decir, va de algo que nadie puede saber. Con lo cual, de ahí el mecanismo de la sorpresa que tú mencionabas. De ahí que no te puedan mostrar el trabajo, de ahí que todo sea invisible, que nada se pueda decir. Esto respecto al miedo. El miedo se cambia por un sueño de libertad, por una esperanza. ¿Por qué? Porque el miedo ya lo has vivido. Tú ya has caído en el miedo. Ya has caído en lo que más temías. Pero el placer, ¿vale? ¿Puede existir el placer cuando estás enterrado en una cárcel durante el resto de tu vida? Más allá de bromas sobre las duchas de la cárcel, no sé qué, a priori se podría decir que no. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tapa el túnel que ha construido Tim Robbins? ¿Qué es lo que tapa el túnel? 3 pósters. Un póster de Rita Hayworth, un póster de Marilyn Monroe, un póster de Raquel Welch. Es decir, un póster de 3 mujeres atractivísimas. ¿Vale? Es decir, esas mujeres ya no funcionan como un elemento de placer. Es decir, tú no las ves y te excitas. Funcionan como un elemento de esperanza, ¿no? Es decir, mientras yo estoy aquí, fuera sigue la vida y en la vida hay mujeres como esta. Es decir, lo que te hace Cadena Perpetua, perdona que diga el título en español, pues como yo conocía la película en mi vida, lo que dice Cadena Perpetua es que cuando no puede existir el miedo y cuando no puede existir el placer, tiene que existir una vía de escape, que es la esperanza. En este caso, decir la expresión vía de escape es literal, ¿no? Y la película va sobre eso, sobre cómo escapar, o sea, cómo ocultar que tienes esperanza, ¿no? Es decir, parece que es curioso, ¿no? Porque lo que siempre tenemos que ocultar es que tenemos miedo. Lo que siempre tenemos que ocultar es que sentimos placer. Pero, sin embargo, lo que nos está diciendo Cadena Perpetua es que hay otras cosas que también tienen que ser ocultadas. Por ejemplo, lo que tienes es esperanza, ¿no? De hecho, hay una conversación entre Morgan Freeman y Tim Robbins, ¿no? Donde Tim Robbins empieza a hablar y Morgan Freeman le dice, no digas eso, eso es tener esperanza. Ni siquiera entre amigos se puede decir. Es decir, otra vez el secreto, otra vez el misterio, otra vez lo que no se puede desvelar. Maestro, voy a aprovechar que estamos compartiendo con usted y le voy a hacer una pregunta que yo me he hecho, pero que lo tengo a usted aquí atrás de las pantallas, usted como crítico de cine. ¿Por qué esta película termina siendo tan aclamada por la crítica, termina siendo históricamente tan aclamada por los grandes
ejercicios cinematográficos, por las grandes listas, por las listas más destacadas de la industria, a pesar de que sigue siendo una película totalmente hegemónica de esas producciones hegemónicas hollywoodenses. ¿Por qué? Según su mirada de crítico de cine, esta película tiene tanta trascendencia e incluso puntea las listas para muchos como la mejor película en toda la historia del cine. Bueno, siempre se ha dicho que el cine es emoción, ¿no? De hecho, ¿cómo se dice cine en Norteamérica? Motion, ¿no? Y motion. Y siempre se ha dicho que el cine consiste en emoción. Cuando hablamos tú y yo el viernes pasado para decir las pelis de las que íbamos a conversar hoy, tú dijiste Ben-Hur, ¿vale? Ben-Hur y Cadena Perpetua parecen dos puntos opuestos. Sin embargo, están alimentadas por el mismo aliento, que es la épica. Es decir, la película es una película épica. Es una película de grandes emociones, de emociones que jamás podremos vivir si no es viendo esta película. ¿Qué sucede? Que la grandeza de esta película es que es la gran épica que te la muestra pese a todo, porque nunca sale del mismo lugar. Estás en una cárcel, no puedes salir, es decir, te estás reduciendo a una celda, a un patio, a un comedor y a una lavandería, ¿no? Los personajes siempre son los mismos y las aventuras aquí es el paso del tiempo. Es decir, en cierto modo, la película podría funcionar como la antiépica. De hecho, la película dura 2 horas y 20, son 1 hora 50 dentro de la cárcel y la última media hora ya con la fuga y tal, ¿vale? Es decir, es una película que a priori parece todo lo contrario, pero sin embargo te está devolviendo todo el gran aliento del gran cine de Hollywood, ¿no? Eso es interesantísimo. Luego, otra cosa que tienen en común, otro factor que tienen para ser una gran película, considerar una gran película, es una película humana. Y esto es importante que se lo digamos a los alumnos. Es una película que es transmitida, vehiculada, trabajada por, voy a decir hombres porque en este caso es una cárcel de hombres y son hombres, pero podríamos decir personas. Es una película trabajada por hombres, es decir, no hay efectos especiales, no hay ordenadores, es el hombre trabajando. Tú estás viendo a un actor trabajando, estás viendo unas emociones en unos gestos, no sé cómo decirlo, estás viendo algo humano. Esto es importante porque eso se ha perdido también. Es decir, si vemos, yo no soy un viejo gruñón, tú me conoces un poco, Sebastián, no soy un viejo gruñón, pero si vemos una película de Marvel hoy, cuesta muchas veces ver el factor humano. Esta es una película hecha con un extraordinario factor humano. No tiene más narración que unos tipos envejeciendo. Y esto es algo que nosotros podemos entender y con lo que podemos empatizar y con lo que y en cuya piel nos podemos poner muy fácilmente, porque nosotros también envejecemos cada día. Y luego, el tercer elemento, es una película clásica. Es decir, es una película, el cine clásico es aquel donde la narración prima más que la intencionalidad expresiva, ¿vale? Y al ser una película clásica, nosotros nos metemos en la historia en el minuto número 1 y la soltamos en el minuto 100, en el minuto 144. Es decir, nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque en el fondo es como si nos lo estuviese contando nuestro abuelo. Estamos entendiendo todo, ¿vale? Con esto, ojo, yo soy un gran admirador del cine moderno, ¿vale? De ese cine intencional y subjetivo. Pero hay algo viendo Cadena Perpetua que hace que te mezas, ¿vale? Que son unos hombres contándote con humildad una historia de hombres, y cuando digo hombres me refiero a personas, pero aquí todos los actores son hombres, contándote la épica de las cosas pequeñas. Y para mí eso es fascinante. Maestro, voy a hacerle una pregunta ya para ir cerrando porque el tiempo es limitado, tiene sus responsabilidades que atender también. Pero, a ver, no podemos comparar nunca, jamás, el cine colombiano y el cine español. Voy a salir un poco del contexto ya de lo que hemos venido hablando. En algún encuentro anterior hablábamos del gran maestro Luis Ospina. Y yo le pregunto a usted, maestro Luis, ¿usted cómo ve el cine español, el cine colombiano
desde su país. ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo nos ven? ¿Qué le podemos decir a estos nuevos realizadores? Aquí tenemos casi 100 realizadores audiovisuales que se están formando, porque si algo tiene de problema Colombia es la formación de público, porque disfrutamos unas películas absurdas, pero las grandes películas hechas a pulso ni siquiera duran en cartelera. Entonces, las quitan, les impiden rápidamente su exhibición. ¿Cómo ve usted el cine colombiano y esa formación de público que yo considero tan necesaria? Mira, yo soy humilde, yo no sé cómo ve el cine colombiano. No puedo contestar esa pregunta, porque las películas colombianas que llegan a España son las mejores películas colombianas. Es decir, un cine nacional, colombiano, francés, portugués, griego, estadounidense, no solo son las obras maestras, son también películas buenas, películas menores, películas mediocres, películas malísimas. Entonces, yo no te sé valorar, no te sé valorar. Sí que te sé decir que últimamente se han estrenado en España dos películas. Hace unos años estrenó El abrazo de la serpiente, luego se estrenó también Los hongos, ¿no?, de Óscar Ruiz Navia. Y, por ejemplo, yo el año pasado en el festival de... ¿Dónde la vi? En el Festival de Valdivia, en Chile, vi una película que se llama Pirotecnia, de Federico Artertúa o algo así. Me fascinaron, me fascinaron. ¿Qué es lo que me fascinaron de estas tres películas y qué veo en común en estas tres películas? Que son tres películas que solo se han podido hacer en Colombia, que están interpelando a un imaginario, a una historia política, en el caso de Pirotecnia, a una realidad indígena. Es decir, están contando una realidad cultural que solo se puede dar en Colombia. A mí eso es lo que me toca de esa película, porque para alcanzar lo universal se tiene que hacer desde lo local. Es decir, si el cine colombiano ahora se pone a hacer películas a lo Fast and the Furious, va a fracasar, porque para eso tengo Fast and the Furious. Sin embargo, para contarme una historia sobre la guerrilla, una historia de amor en Cali, no sé, los últimos años de Héctor Lavoe, eso solo se puede contar desde Colombia, desde una realidad colombiana. Pero eso a mí me va a tocar mucho más, porque eso no puede tener reflejo en ningún otro cine. Yo creo que el camino para el cine colombiano es ese, seguir siendo, no renunciar a la subjetividad, no renunciar a lo personalísimo, pero sobre todo no renunciar a lo local. ¿Vale? También te digo una cosa, desde España se ve con envidia la nueva política cinematográfica colombiana. Todo el sistema de grabaciones fiscales, todo el sistema de ayudas, el sistema de ayudas ciego, ¿no?, sobreplica trayendo a expertos. Yo nunca he ido, pero tengo amigos españoles que han ido a ser jurado en comisiones para ayudas estatales o departamentales. A mí eso me gusta, ¿sabes? Porque al final, en España, por ejemplo, al final siempre acabamos cayendo en el amiguismo, ¿no? En el amiguismo, en el corporativismo, ¿no? Es que este me ayudó, es que a este se la debo, no es que si se la doy después me la dará. En cambio, esa especie de filtro independiente yo creo que ha ayudado mucho al cine colombiano, cuyos frutos todavía están por dar. Yo, te lo conté la última vez, yo estuve en Cali, en el Festival de Cali en 2015, ya hace mucho, estuve con el grandísimo Luis Ospina, y vi ahí a un montón de chicos jóvenes que me contaban sus películas, ¿sabes?, sus ideas, y a mí me fascinaba yo estaba fascinado solo con escucharlo. O sea, yo creo que el cine colombiano tiene futuro, pero tiene futuro siempre y cuando deje de imitar modelos foráneos y empiece a mirar en esa realidad que es inequívocamente colombiana. Y cuando hablo de realidad no me refiero solo a temas, sino también a formas, ¿eh? También a colores, también a formas de poner en escena. Maestro, no es porque yo esté buscando afanosamente que coincidamos en lo que estamos hablando, pero lo que usted menciona, yo lo he dicho siempre en diferentes espacios con la comunidad educativa, porque si precisamente lo que necesita Colombia es narrarse en su propia cotidianidad, dejar eliminar esa mirada externa de realidades que no nos competen, de realidades que son ajenas a nosotros, que terminan siendo una réplica de asuntos que no son propios de nuestra idiosincrasia, y que Colombia y sus nuevos realizadores primero tienen que fortalecerse como público desde la academia. Yo soy convencido que el cine hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que apreciarlo, hay que observarlo, pero también hay que estudiarlo con método y con rigor.
Y siempre he dicho que Colombia necesita narrarse, pero necesita narrarse desde su cotidianidad, desde sus realidades. Pero mire, cuando de pronto Víctor Gaviria o Luis Ospina lo intentaron hacer en los 80, aparece este término de la pornomiseria, y terminaron siendo catalogados como de pornomiseria, es decir, que eran amarillistas, cuando lo que hacían era totalmente todo lo contrario, demostrar una realidad como realmente es, pero el cine colombiano tiene que dejar de romantizar las situaciones, no, hay que hablar de lo que hemos vivido, ¿cierto? Como país y como todos tienen sus propias coyunturas como país. La vez pasada hablábamos nosotros, en el caso de España, con todo el tema del franquismo, nosotros también tenemos aquí una historia de unas guerras bastante, de unas confrontaciones bastante complejas. Maestro, hemos llegado al final porque usted tiene compromiso, lo esperan unas largas vacaciones, unas merecidas vacaciones. La Bueno, comunidad... en realidad el compromiso que me espera son 2 hijos a los que tengo que dar de cenar, así que es un poco menos bonito. no, pero eso sí es bien importante, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí me están mirando los míos también. ¿Y cuándo pueden pasar por aquí? Ahorita casi salí uno por aquí, casi desnudo, salido del baño. Bueno, cosas que pasan a través de las pantallas. Maestro, para nosotros es un honor. Le extendemos un saludo y un agradecimiento de nuestra comunidad taboriana, de nuestra institución, de todos estos alumnos y nuevos realizadores que estuvieron aquí, que son casi 100, que estuvieron aquí con nosotros. Publicaremos con su venia este evento por diferentes redes a nivel local y nacional, con la ayuda también del Festival de Cine Santa Fe de Antioquia y Alejandra Bedoya, a quien le extiendo un saludo y un abrazo también. Y maestro, decirle que la Débora Arango es su casa. Esperamos que la vida nos permita coincidir. Estas pantallas nos están enseñando que podemos coincidir de una manera muy fácil. Estamos incluso también minimizando las brechas. Sí, pero estaría bien coincidir y tomarse una cerveza también. Pero por supuesto, pues María, Sí, ese sí que es un buen coincidir. sí, sí. Entonces, la Institución de Educación Superior Débora Arango, en cabeza del rector Juan Carlos Mejía Giraldo, toda su comunidad académica y el programa de contenidos audiovisuales, le agradece su presencia, cuente con unos amigos más aquí en Envigado, y espero que nos podamos ver pronto, maestro. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, despídase usted de estos alumnos que con tanta atención lo escucharon hoy. Bueno, me gustaría me gustaría poder poner cara a toda la gente que me ha escuchado, me gustaría poder visitaros alguna vez, me gustaría poder seguir colaborando con la Universidad de Boyarango y sobre todo me gustaría dar un pequeño consejo a todos estos estudiantes de cine que nos han estado escuchando, que es que el cine solo se hace haciéndose cine. Es decir, no hay que tener miedo a coger una cámara, ¿sabes? Tampoco hay que tener miedo al fracaso, no hay que tener miedo a nada. ¿Sabes? Si hay algo que contar, hay que contarlo. Y algo que contar lo tenemos todos, porque hay un escritor español que se llama Galdós que decía: todo hombre lleva su novela. Todos tenemos una novela por qué contar. Así que hacer cine, que nada me gustaría más que poder ver películas colombianas de las que quiero ver. Así que bueno, muchas gracias. Luego, maestro, chao.